Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 19 horas con 10 minutos de este día 11 de octubre del año 2020, se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada este mismo día, ello derivado de la urgencia de resolver el asunto que se ha listado, atentos a lo dispuesto por el artículo 435, inciso C, del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, 27 del reglamento interior de este tribunal, así como con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril que autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. De igual forma, con base en el con base en el acuerdo plenario. Licenciada Tania Ramírez, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Sí, magistrado presidente, con su anuencia. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran ese tribunal de manera no presencial, ello de conformidad con el acuerdo de pleno que autorizó las sesiones no presenciales del 8 de abril de este año. Consecuentemente, magistrado presidente, se declara que hay quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados integrantes del pleno manifiesten su votación respecto del orden del día y lo hagan levantando la mano los que estén a favor para debida constancia. Gracias, magistrados. Hago constar que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se propone. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, si están a favor, levantando la mano de manera económica, por favor, para debida constancia. Gracias, magistrados. Gracias, magistrados. Le informo, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión anterior al día de hoy. ¿Es cuánto? Perdón, muchas gracias, licenciada Tania Ramírez. Se continúa con la presente sesión pública a través del debate y resolución del expediente TEX-JDC 174-2020, promovido por Alfonso Ramírez Cuellar y otros ciudadanos contra la resolución CNHJ-CUAG 565-2020, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Licenciado Centeno, ¿nos puede dar cuenta del presente asunto, por favor? Con la venia del Pleno. Se da cuenta del proyecto de sentencia relativo al expediente TEX-JDC 174 transversal 2020, en el cual Alfonso Ramírez Cuellar, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como Ruth Flor Flores, Jesús Arabia Contreras y Ariel de Jesús Leza, en su calidad de militantes y consejera y consejeros estatales de Morena Coahuila respectivamente, comparecen a impugnar la resolución CNHJ COA 565-2020 de fecha 24 de septiembre, a través de la cual la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó invalidar todo el proceso interno de selección de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional para el Estado de Coahuila, por considerar que habían existido actuaciones que no se encontraban justificadas de acuerdo a los estatutos del propio partido. En dicha resolución, le ordenó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones emitieran una nueva convocatoria para iniciar el proceso interno de selección. La actora y los actores estiman que dicha resolución esencialmente viola sus derechos políticos electorales, pues 3 de las personas que promueven el presente asunto estaban registradas como candidatas por el principio de representación proporcional, derivado de que fueron sorteadas en el procedimiento de insaculación. En su concepto, la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no estuvo apegada a derecho por interpretar indebidamente el marco normativo intrapartidista. La ponencia propone, en primer lugar, declarar improcedente el medio de impugnación presentado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por haberlo hecho fuera del plazo legal de 3 días previsto en la legislación del Estado, pues, como afirma el actor, tuvo conocimiento del acto impugnado el día 25 de octubre
y presentó su demanda hasta el día 29, por lo que presentó un día después del plazo legal para hacerlo su medio de impugnación de conformidad con los artículos 23, 21, 36 y 52, fracción cuarta de la Ley de Medios de Impugnación del Estado. Por lo que hace a los medios de impugnación presentados por Ruth Flor Flores, Jesús Arabia Contreras y Ariel Jesús Leza, la ponencia estima que los agravios de los promoventes relativos a que las consideraciones que llevaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a invalidar todo el procedimiento que fueron contrarios a derecho son esencialmente fundados pero insuficientes para revocar la resolución. Lo anterior es así, pues si bien en la resolución impugnada se realizaron conclusiones que se apartan del marco normativo aplicable al proceso interno de selección de candidaturas por el principio de representación proporcional, en lo relativo a los actos internos para la selección de candidatura, no advirtió que habían adquirido firmeza y certeza. Asimismo, la Comisión Nacional no tomó en consideración las normas aplicables al método de selección de candidaturas ya descrito, por lo cual el procedimiento de selección sí debía invalidarse, pero ello porque la Comisión Nacional de Elecciones vulneró el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, puesto que no generó certeza respecto a cuáles personas se excluyeron de la insaculación y cuáles fueron las razones para ello. Por lo tanto, la ponencia propone modificar la resolución impugnada con base en las siguientes consideraciones. Como se razona en el proyecto, la Sala Superior ha sostenido que la preclusión del derecho de acción resulta, por regla general, de 3 distintos supuestos. El primero de ellos es el relativo por no haber observado el orden u oportunidad previsto en la ley para realizar un acto. El segundo es por haberse realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra. Y en tercer lugar, por haberse ejercido ya una vez válidamente esa facultad. Como lo mencionan en sus medios de impugnación los promoventes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tomó en cuenta que los actos a través de los cuales estudió la fundamentación y motivación y que los mismos llevaron a concluirle que debía revocarlos, gozaban de definitividad y firmeza por no haberse impugnado en el momento oportuno. Esto es, las normas que de esos acuerdos se emanaban resultaban vinculantes para el procedimiento interno de selección, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debió identificar que el acto impugnado únicamente era el procedimiento de insaculación. Asimismo, respecto a las consideraciones para determinar que el procedimiento interno de selección había vulnerado lo previsto en el artículo 44 de los estatutos relativo a la manera de designar a las candidaturas externas de Morena, específicamente que éstas se constituyen en el lugar 3, 6 y 9 de la lista de representación proporcional, fueron incorrectas, pues la responsable estimó que el procedimiento interno de insaculación modificaba las reglas para su elección, siendo que de la lectura de los propios estatutos se advierte que el procedimiento para personas externas que aspiran a una candidatura se realiza a través de designaciones directas por la Comisión Nacional de Elecciones, que presentará al Consejo Nacional para su aprobación final. Por lo tanto, los lugares 3, 6 y 9 no formaban parte de la litis del expediente 565 del que se ha hecho mención. Finalmente, las razones por las cuales esta ponencia estima que sí debió invalidarse el procedimiento de insaculación son las relativas a que con las constancias que obraban en el expediente primigenio podía advertirse que la Comisión Nacional de Elecciones no había garantizado el principio de legalidad. Esto es, pues que de la lectura del artículo 46, incisos B y C, la Comisión Nacional de Elecciones es la autoridad competente para recibir las solicitudes de las personas interesadas en participar en el procedimiento de elección por representación proporcional. Y asimismo realizará un análisis de la documentación que le presenten para verificar que el cumplimiento de los requisitos se haya satisfecho. Sin embargo, como se ha sostenido en la jurisprudencia, en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta facultad no puede entenderse como más allá de una facultad discrecional que se pueda traducir en una arbitrariedad, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones, de estimar que no se cumplen con algunos de los requisitos previstos ya
en el procedimiento interno de selección, debe fundar y motivar sus resoluciones para establecer claramente las razones por las cuales se excluye o se acepta a una u otra persona contendiente en el procedimiento interno. Asimismo, de las constancias que obran en auto se advierte que una de las personas promoventes en el juicio primigenio sí allegó las pruebas suficientes para poder demostrar su intención de participar en el procedimiento interno, y de las pruebas aportadas por la autoridad responsable se advierte que esta misma persona no fue considerada para el procedimiento de elección vía insaculación. Por lo tanto, la conclusión relativa a invalidar el procedimiento de insaculación fue correcta, pues la autoridad debe emitir un acto a través del cual razone cuáles son las razones que la llevan a admitir o excluir a las personas que han presentado su postulación. En esencia, es la cuenta del proyecto, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado Centeno. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna manifestación sobre el proyecto que someto a consideración del Pleno? Gracias, magistrado presidente. Pues sí, muy brevemente, porque la cuenta fue muy clara, y únicamente quiero centrar mi intervención en un aspecto relacionado con esta determinación de la autoridad responsable. Aquí lo que se controvierte en este tribunal es la determinación del 24 de septiembre que emitió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, por la cual, dentro de un procedimiento sancionador electoral, se invalida la selección de candidatos y candidatas a las diputaciones plurinominales en el proceso electoral que se está desarrollando en el Estado. En esa determinación, derivada de varias quejas presentadas por diversos militantes de ese partido, también se resolvió sancionar al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones con una amonestación pública, y se instruyó a la autoridad responsable para que se emitiera una nueva convocatoria para dar inicio nuevamente al proceso de selección de las candidaturas por este principio de representación proporcional. Entonces, esta controversia que aquí se resuelve tiene como antecedente los juicios para la ciudadanía que fueron reencausados a este tribunal por la Sala Regional Monterrey en los expedientes 281 y 282, y también encuentra su antecedente en el diverso juicio para la ciudadanía que se tramitó en este tribunal y que se identificó en el índice con la clave JDC 26, también del 2020. Aquí destacar que estamos dando cumplimiento al plazo que nos dio la Sala Monterrey al reencauzarnos estos juicios, pues en un término que se hizo todo lo posible y se destaca con claridad el análisis en el proyecto, con un término de 3 días a partir de su integración, razón por la cual sí quiero destacar esta circunstancia, porque implicaba el análisis de muchas documentales, de muchos juicios acumulados, y que se hizo un esfuerzo muy importante en todas las ponencias para analizar de manera exhaustiva de todas las pruebas que fueron allegadas y cumplir de esta manera en tiempo con el dictado de esta resolución. En estos procedimientos que motivaron las quejas, diversos militantes impugnaron varias partes del procedimiento interno de selección de candidaturas de Morena por este principio de representación proporcional para la elección de los integrantes del Congreso del Estado en el periodo 2020-2023, mismos que en su oportunidad fueron reenviados a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que es la autoridad competente para resolver esas quejas, al no haberse justificado el salto de instancia, es decir, que en principio el tribunal pudiera conocer ni el Tribunal de Coahuila ni la Sala Regional Monterrey. Precisado lo anterior, de igual forma, quiero señalar que en los presentes medios de impugnación acumulados fueron que promovieron diversos militantes de Morena que se encontraban registrados en la lista de representación proporcional que fue declarada inválida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho instituto político
por lo cual, como se razona en el proyecto que se nos acaba de dar cuenta, tienen interés legítimo para acudir ahora a esta instancia, a la revisión que se está haciendo en esta sesión pública de resolución. Respecto a la demanda presentada por Alfonso Ramírez Cuéllar en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el proyecto se propone declarar improcedente y coincido con esta propuesta, pues se analiza de manera cuidadosa la extemporaneidad de su presentación al haberse presentado fuera de este plazo de 3 días previsto en la Ley de Medios de Impugnación, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en este ordenamiento. Por otra parte, en el fondo ya de la controversia, se señala en el proyecto que se nos da cuenta, coincido que, contrario a lo realizado por la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada, los factos dentro del proceso interno de selección de candidaturas van adquiriendo definitividad cuando no son controvertidos en su oportunidad por los interesados dentro de los plazos correspondientes. Esto es así, pues es el proceso de selección como el proceso electoral dentro de la materia electoral se rige por una serie de etapas y cada una al agotarse adquiere definitividad y firmeza, lo cual impide que otras autoridades conozcan de las inconformidades fuera de los plazos para impugnar estos actos que se entienden ya consentidos de acuerdo a este principio de definitividad. Del mismo modo, por esto coincido con el magistrado ponente en el sentido de que la materia de impugnación en el recurso intrapartidista consistió en determinar si la insaculación, esto es la realización del sorteo por el que se designaron las candidaturas de Morena a las diputaciones por este principio de representación proporcional contravenía lo dispuesto en su normativa interna y en sus propios estatutos. Situación por la cual considero que fue desproporcional la determinación de la autoridad responsable de invalidar todas las fases del proceso interno de selección y ordenar su reposición hasta el punto de instruir a la Comisión de Elecciones y al Comité Ejecutivo que elaboraran, aprobaran y emitieran una nueva convocatoria. Es decir, todo el proceso fue anulado. Razón por la cual coincido en que el efecto que debió haber tomado en cuenta la autoridad responsable al emitir la resolución aquí cuestionada CNHJ 565 de este año únicamente debía ser reponer el procedimiento de insaculación, por lo que se debe modificar dicha determinación, coincido en esta parte del proyecto, para modificar esta determinación a efecto de que la instancia competente atienda los efectos contenidos en la propia resolución, pero no a partir de la emisión de la convocatoria, sino únicamente lo relacionado con este procedimiento de insaculación. Por lo anterior, soy conforme con el proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi, ¿alguna intervención sobre este proyecto que someto a consideración del Pleno? Gracias, magistrado presidente. Debo decir que en este proceso electoral nos ha tocado resolver múltiples demandas, múltiples recursos derivados de la selección de candidatos, ya sea de mayoría o de representación proporcional, derivado de conflictos intrapartidistas de Morena. Es decir, no podemos desapercibir que el proceso de selección de candidatos del partido Morena ha sido un tanto accidentado. Y me parece que resolver en 3 días este asunto, pues significa un grado de complejidad mayor. Es decir, no es absolutamente nada fácil, es un asunto muy complejo, derivado de diversos asegúnes que envuelven el proceso electoral de selecciones de Morena, derivado de procedimientos jurídicos y del entorno político que ahorita está viviendo el partido en su renovación. Me parece que eso nos ha dificultado mucho a este pleno llegar a una decisión.
Como antecedente, quiero decir que derivado de una queja de diversos militantes, entre otros Ramiro Morales Beina, intrapartidariamente se abrió un procedimiento sancionador, mismo que fue resuelto el 24 de septiembre de 2020, resolución que es el acto reclamado en este juicio. En esta queja que dio inicio al procedimiento sancionador electoral intrapartidariamente en Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia, los denunciantes, entre otros Ramiro Morales Beina, se duelen de haber sido excluidos del procedimiento de insaculación para ser seleccionados o no candidatos para diputado en representación proporcional. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mediante la resolución de fecha 24 de septiembre, resuelve que efectivamente es fundado esos agravios que previo a la insaculación no fueron notificados del por qué fueron excluidos. ¿Sí? El proyecto que ahorita se nos acaba de exponer, de alguna manera considera justificados los agravios hechos valer por los promoventes del juicio que hoy estamos resolviendo, pero concluye que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tenía razones suficientes para reponer el procedimiento, pero se equivoca porque la reposición no es desde la convocatoria, sino nada más es el proceso de insaculación, porque el proyecto nos dice que efectivamente el magistrado presidente, quien proyectó el proyecto que hoy se discute, señala que efectivamente se le debieron haber notificado el por qué por qué no participaron en el proceso de insaculación. ¿Sí? Mi postura es la siguiente: me voy a apartar del proyecto, es decir, coincido con el proyecto en el sentido que los agravios expuestos por los actores son procedentes, pero desde mi perspectiva son procedentes y alcanza a revocar la resolución de fecha 24 de septiembre del 2020, porque los actores vierten agravios expresos donde señalan que no es necesario una notificación previa del por qué fueron excluidos antes de la insaculación que se realizó para seleccionar a los candidatos de representación proporcional. Y me parece que es cierto. El artículo 44 de los estatutos y el acuerdo por el cual se aperturó el registro a los aspirantes que van a participar en la insaculación, ni en los estatutos ni en este último documento se prevé que antes de la insaculación se deba notificar por qué fueron excluidos o no. Eso no está en los estatutos, ese requisito no está en los estatutos. Lo que no significa el impedimento para estudiar si es necesaria esta notificación o no. Quiero ser muy preciso en eso. Pero para poder estudiar si es necesaria esa notificación o no, primero la responsable, es decir, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para poder llegar a la conclusión de que eran necesarias esas notificaciones, en su resolución de fecha 24 de septiembre, primero debió, ¿sí?, de haber analizado si los denunciantes, entre otros Ramiro Morales Beina, había participado, es decir, había participado en este procedimiento de insaculación. Es decir, el hecho de que sean consejeros no les otorga automáticamente el derecho de participar en este proceso, en esta última etapa de insaculación, sino que precisamente había un acuerdo por el cual se aperturó este registro a los aspirantes y tendrían que señalar la intención de participar. Me parece que para poder llegar a la conclusión de que si era necesaria una notificación o no, por el cual fueron excluidos, la responsable, es decir, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la sentencia de la resolución reclamada, debió primero
analizar si los denunciantes participaron como aspirantes a esta insaculación, ¿sí? Y déjenme decirles que esta litis, es decir, ahorita nosotros estamos fungiendo como órgano revisor, estamos revisando exclusivamente la resolución que puso fin al procedimiento sancionador electoral 565-2020. Es decir, estamos analizando la legalidad o no de esta resolución exclusivamente. Y yo advierto que la responsable, la comisión, para poder llegar a la conclusión de que no se había notificado y no les había dicho por qué fueron excluidos, previamente a esta conclusión, necesitaba vertir en su resolución si los denunciantes participaron en este proceso o no. Participaron en este proceso o no. El proyecto que nos ponen a consideración nos dicen que por lo menos Ramírez Morales Beina, hay constancias que sí participó, pero ojo, son constancias que no tomó en consideración la responsable, es decir, la responsable en la resolución de fecha 24 de septiembre nunca advierte si participan o no. Entonces nosotros como órgano revisor no podemos estar recopilando constancias de aquí a allá, ¿sí? Para advertir por lo menos si Ramiro Morales Beina participó o no participó. Lo cierto es que la responsable, al resolver la resolución de fecha 24 de septiembre, ni siquiera verificó que los denunciantes hubieran participado. Entonces, si no verificó que los denunciantes hubieran participado, ¿cómo pudo haber llegado a la conclusión de echar abajo el procedimiento porque eso no se les notificó porque fueron excluidos? Es decir, yo como juzgador, ¿sí? Yo no sé si los denunciantes y particularmente Ramírez Morales Beina participó o no participó en esta insaculación, porque la responsable no lo vierte, ¿sí? Y por otro lado, tengo agravios de los actores en este juicio donde válidamente controvierten que dentro del procedimiento de insaculación de selección a candidatos no existe dentro de sus estatutos o lineamientos la necesidad de notificar por qué se excluyó. Es decir, se pudo haber excluido, ni siquiera mencionado porque nunca participaron. Y la responsable en su resolución nunca justifica ni dice si participaron o no participaron. En cambio, el proyecto que se nos expone llega a la conclusión que por lo menos Ramírez Morales Beina sí participó, pero trae al proyecto constancias de un JDC donde nada más se cuenta con la copia de un correo electrónico donde esta persona dice, ¿sí? Que sí cumplió con los requisitos. Pero me parece que esa constancia de un JDC que tuvimos conocimiento con nosotros no es presunción suficiente para considerar que Ramiro Morales Beina sí participó en el proceso de insaculación y no se le notificó y no se le dijo las razones por las cuales excluyó. Me parece que como juzgador, por lo menos yo, no tengo elementos suficientes para poder determinar que Ramiro Morales Beina participó como aspirante en el proceso de insaculación. Para mí como juzgador, yo no tengo esas pruebas para poder llegar a esa conclusión, ¿sí? Como también advierto de la sentencia que hoy se controvierte, que es la fecha 24 de septiembre, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La Comisión Nacional de Justicia, en el acto reclamado, tampoco verifica si participaron o no. Da un salto cuántico y concluye que se les debió haber notificado porque se les excluyó, cuando lo primero que debió haber hecho esta comisión es verificar si los denunciantes participaban o no participaban, para después poder hacer un análisis
si era necesario ver si se les excluyó o no se les excluyó, o si les excluyó y había la necesidad previamente de notificarle, ¿sí? Por ello me parece que coincido con el proyecto en el sentido que los agravios son suficientes, pero desde mi perspectiva, no para modificar, sino para revocar. ¿Por qué? Porque no se justifica la necesidad de notificarles exclusión cuando ni siquiera tenemos la certeza de que haya participado. Y si bien es cierto, el proyecto alude que existen constancias, me parece que no las existen. Existe alguna presunción de un JDC que este tribunal está jalando, pero sin embargo que no fue motivo ese correo, esa copia de correo de análisis ante la responsable, ¿sí? Por ello, yo lo que propongo, y por eso me apartaré del proyecto, que los agravios vertidos por los actores son fundados y suficientes para revocar la resolución de fecha 24 de septiembre del 2020, ¿sí? Y lo que propongo es que esta decisión se revoque, ¿sí? Se le notifique al IEC para que el IEC tome como válida la lista que en tiempo y forma el partido Morena presentó su lista de candidatos para representación proporcional. Me parece que a 8 días de la jornada, ¿sí? Y ante la ilegalidad de la sentencia de 24 de septiembre, que desde mi punto de vista para mí es insostenible, lo que se tiene que tomar como válido es la lista de representación plurinominal que el partido Morena presentó en tiempo y forma ante el IEC. Es cuanto. Gracias, magistrado Guridi. No sé si mi compañera Elena Treviño levantó la mano para querer participar. ¿Sí, Elena? Sí, hace un momento, presidente, únicamente para precisar que en el proyecto que se nos dio cuenta y conforme al expediente al que todos tuvimos acceso, yo no advertí que se hayan jalado pruebas de ningún lado y el proyecto se concreta a valorar conforme a las normas que le otorgan determinado valor probatorio a cada probanza, se concreta a valorar las pruebas que existen en el expediente, que son documentales, que están debidamente adminiculadas con los demás elementos probatorios, y no encuentro que se hayan jalado de ningún lugar las pruebas porque están en el expediente y que es un principio elemental la valoración de las pruebas que fueron legalmente allegadas al expediente y que es obligación del tribunal valorarlas conforme a los criterios de valoración que nuestra propia ley señala. Es nada más lo que quiero precisar, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Bueno, pues efectivamente yo quisiera sentar algunos puntos para esta discusión. Creo que la cuenta ha sido muy clara y creo que ha sido enriquecida de una manera muy importante, tanto por la magistrada Treviño como por el magistrado Guridi. En síntesis, la decisión que se toma es que la Comisión de Justicia correctamente determinó la invalidez del procedimiento de insaculación, pues cumplió con el marco normativo aplicable. Sin embargo, en las condiciones que la llevaron a esa conclusión, omitieron analizar adecuadamente las reglas aplicables al caso en relación con los motivos de queja formulados, lo que ocasionó que dicha resolución incumpliera con el principio de legalidad. Y por lo anterior, este proyecto ordena la modificación de la resolución del 24 de septiembre de este año, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y digamos, en esto creo que no hay ningún punto de disenso, es decir, creo que las tres magistraturas estamos de acuerdo en el asunto de que la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es insostenible
por una serie de elementos que tiene contrarios a derecho, principalmente lo podemos englobar así como violación al principio de legalidad, que en el proyecto creo que está bien especificado, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene esta resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el tema de las etapas que ya habían adquirido definitividad y firmeza y que por lo tanto no podían echarse atrás. Con base en eso, el proyecto propone, claro, por supuesto, respetar este principio y dejar firmes todas estas etapas, salvo la última de ellas, que es el proceso de insaculación contenido en la normativa interna de Morena, en el cual, en este caso, las personas que tuvieran la calidad de consejeras y consejeros electorales tenían la posibilidad de resultar insaculados a través de una especie de sorteo. Y aquí creo que es donde viene el tema fino de esta discusión y de este proyecto, porque, es decir, si bien es cierto que las personas que eran candidateables para ser, o que eran susceptibles de ser candidatos como diputados y diputadas de representación proporcional tenían que ser consejeras o consejeros electorales, había una circunstancia extra, y esta circunstancia extra era la obligación de manifestar su voluntad para participar en este último proceso de insaculación. Y para ello, las reglas ordenaban que se tenía que enviar un correo electrónico con una serie de documentos y formatos establecidos de manera previa para manifestar la voluntad de poder participar en esta etapa de insaculación. Y en el caso específico de uno de los actores primigenios, que es precisamente el señor Beina, Morales Beina, él en autos y como bien desde mi perspectiva señala la magistrada Treviño, es decir, con pruebas que obran en nuestro expediente, se advierte que él a través de un correo electrónico generó esta solicitud a la Comisión Nacional de Elecciones de participar en esta última etapa. Digamos, en síntesis, del caudal probatorio que obra en autos, desde la perspectiva, desde mi perspectiva, y que está plasmado en el proyecto, son pruebas que de alguna manera sí dejan sentado esta intención. Y pues, sin embargo, además de esta intención que se manifestó a través del correo electrónico, lo que es un hecho es que estas pruebas en ningún momento fueron controvertidas, y por otro lado, en ningún momento las autoridades partidistas brindaron los elementos como para hacer suponer que el señor Morales Beina sí tenía la posibilidad de ser insaculado. Ahí hay una enorme opacidad por parte del partido, porque a diferencia de lo que sucedió en otros procesos similares, específicamente en el estado de Hidalgo, hubo grabaciones de estas insaculaciones en Zoom que obran en los juicios. En el caso específico no tenemos esa videograbación que nos haga suponer o que dé certeza de que el señor Morales Beina sí tenía la posibilidad de ser insaculado. Y por otro lado, y también esto creo que es de mucha importancia para lo que aquí se vierte, del caudal probatorio también existe una constancia en la cual se advierte que inclusive el señor Morales Beina no está dentro de esta lista de 25 personas que a la postre fueron insaculadas. Es decir, la propia comisión de elecciones, en una documental que hace llegar y que obra en autos, hace un listado de las personas que están en posibilidad de ser insaculadas, y no está el nombre del señor Morales Beina, quien
teniendo la calidad de consejero, pretendió contender y hizo la manifestación a través de este correo electrónico. Y en ese sentido, bueno, creo que también es claro que al señor Morales Beina difícilmente se le podía exigir algo más que estas manifestaciones que hizo y estas documentales que exhibió. En todo caso, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de mi ponencia, en todo caso era la autoridad partidaria la que tenía que acreditar dos cosas, es decir, que el señor Morales Beina sí fue considerado como una persona que posiblemente podía ser insaculada, que iba a la urna para ser insaculada, o bien que no quedó registrada en ese sentido, y entonces haciéndole saber previamente al señor Morales Beina que no había quedado registrado y explicándole y justificando y motivando, por supuesto, esta negativa, cosa que tampoco sucedió. Y entonces, por eso es que ante esta situación de esta opacidad que se da en esta situación, ante la presunción que existe respecto al señor Morales Beina de que sí, teniendo la calidad de consejero, pretendió contender e hizo llegar a las autoridades partidarias esta manifestación de la voluntad, y ante el silencio y ante la falta de pruebas de las autoridades partidarias en las que diga qué pasó con la solicitud del señor Morales Beina, es por eso que nosotros, en el proyecto que se presenta, se considera necesario volver a realizar esta última etapa, o se ordena realizar esta última etapa solamente por lo que hace a la insaculación, considerando que todas las demás etapas previas ya obtuvieron firmeza. Y en ese sentido es por eso que se explica el sentido de nuestra resolución. No sé si alguno de mis compañeros magistrado quieran hacer alguna manifestación al respecto. Magistrado Guridi, ¿no? Muy bien. En ese sentido, le voy a pedir a la licenciada Tania Liuzmila Ramírez que tenga bien tomar la votación del presente asunto, por favor. Con su permiso, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno la manifestación de voluntad respecto del acuerdo que ha sido sometido a su consideración. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Guridi Mijares. Me apartaré en el proyecto anunciando un voto en contra, en donde expondré por qué lo correcto desde mi perspectiva debió haber sido revocar la resolución del 24 de septiembre del 2020 y vincular el Instituto Electoral para que tome en consideración en estas elecciones la lista plurinominal que en tiempo y forma inscribió Morena. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Sergio Díaz Rendón. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Hago constar, magistrados, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra que anuncia la magistratura del licenciado Ramón Guridi Mijares. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, licenciada Ramírez. En ese sentido, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 174/2020, promovido por Alfonso Ramírez Cuellar, Ruth Flor Flores Morín, Jesús Sarabia Contreras y Ariel Jesús Leza Maldonado, contra la Comisión de Justicia de Morena, este Tribunal Electoral de Coahuila, por mayoría de votos, resuelve: primero, se sobresee el juicio que contiene el medio de impugnación de Alfonso Ramírez Cuellar en representación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena al resultar extemporáneo. Segundo, se modifica la resolución CNHJ-CUAG 565/2020, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en los términos de la presente resolución, por lo que se deberá llevar a cabo nuevamente la insaculación para emitir la lista definitiva de las candidaturas de representación proporcional con base en los efectos precisados en la presente sentencia. Tercero,
Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones para que una vez que dé cumplimiento a la sentencia en los términos precisados en el apartado de efectos de la presente resolución, lo informe de manera inmediata a este Tribunal Electoral, agregando las constancias que así lo acrediten. Cuarto, al tratarse de un tema de registro de candidaturas, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para los efectos legales a los que haya lugar. Quinto, se ordena enviar copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con relación a los expedientes SMJDC 281/2020 y SMJDC 282/2020 acumulados. Muy bien, con base en lo anterior y habiéndose agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se da por concluir, siendo las 19:55, se da por concluida la presente sesión extraordinaria. Por su atención, muchas gracias y buenas noches a todas y a todos.